Bienvenidos sean, guardianes de la paz y emisarios del lado oscuro. Soy Carcaos, su anfitrión, y el día de hoy, después de mucho tiempo, continuaremos con esta serie en la que hacemos un repaso de todas las frases de Star Wars The Clone Wars, aquellas que servían de apertura para cada episodio. En esta oportunidad veremos las que corresponden a la tercera temporada titulada Secretos Revelados. ¡Uy, qué misterioso! Sin más preámbulo, comencemos. Los hermanos en combate son hermanos de por vida. Esta frase nos introduce al primer episodio de la temporada, titulado Cadetes Clon. En ella se hace referencia a una situación que existe prácticamente desde los inicios del hombre, la cual tiene nombre propio, hermanos de armas. El hecho de compartir una experiencia tan dura y cruda como lo es la guerra forja un indescriptible sentimiento de unidad entre los compañeros del campo de batalla. Todos han sufrido juntos una vivencia cruel en su máxima expresión, y eso actúa como común denominador entre ellos. Incluso si no se encontraban en la misma unidad, en la misma guerra o en el mismo bando, son conscientes de que el otro también lo ha pasado terriblemente mal. Es algo que solo ellos pueden compartir y vivir. Es una conexión única. Y es aquí donde entra en juego la empatía, el hecho de no querer que le suceda al otro, ya que como personas nos podemos ver reflejados en nuestros compañeros, y creo que eso es lo esencial. Desde mi punto de vista, funciona como una especie de mecanismo de supervivencia, ya que nos lleva a querer acabar con el sufrimiento que nos hostiga, a nosotros y a los demás. La hermandad de armas genera confianza a nivel de equipo, lo que lo unifica, haciendo más claro el objetivo compartido y permitiendo un mayor desempeño. De esta forma se deja de lado la individualidad y se aprovechan las capacidades y aportes de todos sus miembros de forma conjunta, y es este el mensaje en el que hace hincapié el episodio. Si estos cadetes no logran superar su individualismo, jamás formarán un equipo. La unidad gana guerras, caballeros. Simbólicamente, esto se puede ver a simple vista en los clones. Ellos son la máxima expresión de unidad. Literalmente, son un ejército de hermanos y todos ellos se encuentran luchando por una misma causa, que, no dejando de ser cuestionable, los une y es su deber dejar de lado el individualismo por el beneficio del grupo. Además, el episodio aborda otros temas, como por ejemplo el duro entrenamiento al que son sometidos los clones, viéndose esto representado simbólicamente en la figura de Brick, quien tiene una postura rigurosa y recurre a la agresión o el engaño para establecer su punto. Y si bien bajo ningún punto justifico los métodos radicales de adiestramiento militar, que en muchas ocasiones han derivado en prácticas sádicas e inhumanas, hay que reconocer que se están entrenando personas para disparar contra seres humanos. En definitiva, son herramientas para servir a los intereses de un orden mayor, como puede ser el Estado o, en el caso de Star Wars, la República. Desde luego, se puede debatir mucho más sobre el episodio y lo que transmite, pero creo que requiere un video aparte. Lo que sí quiero aclarar antes de terminar es que, como he dicho antes, la crudeza de la guerra unifica, pero también divide. Luchar en una guerra pone a prueba las habilidades de un soldado. Defender su hogar pone a prueba su corazón. El segundo episodio, llamado ARC Troopers, inicia con esta frase que le queda muy bien al episodio, ya que el mismo se trata justamente de un ataque separatista sobre el planeta natal de los clones, Kamino. Y esto hace que los soldados lo tomen como una cuestión personal, como algo más allá del conflicto entre la República y los separatistas. Se están metiendo con su hogar, con su origen, y es por ello que lucharán con orgullo. Particularmente, el episodio me parece fantástico, y si bien no lo mencioné en el análisis anterior, 99 me parece un clon espectacular, quien a pesar de no haber podido luchar en el campo de batalla, se esfuerza por ayudar de otra forma igualmente noble, actuando como soporte emocional para sus compañeros.
Creo que todos nos sentimos tocados cuando Heavy le da su medalla en reconocimiento de su devoción por su tarea. Es un momento muy emotivo y eso se intensifica aún más en este episodio, cuando finalmente consigue estar en el campo de batalla junto a sus hermanos y morir en el calor de ella con honor. El que quiere, puede. De esta manera nos adentramos en Líneas de Suministro, el tercer episodio de la temporada, aunque si lo traducimos textualmente, la frase nos queda: donde hay voluntad, hay un camino. Otra variante más popular de este dicho es: el que busca, encuentra, pero esencialmente se transmite lo mismo. Nos señala la importancia de la intención que ponemos para alcanzar nuestros objetivos. Nuestra voluntad es clave, ya que nos abrirá las puertas aun si todo parece difícil. Debemos poner de nuestra parte para afrontar las dificultades, ya que las cosas no se lograrán solas. En definitiva, nos dice que no hay una justificación real para no alcanzar nuestras metas. Vale la pena aclarar que por más trivial que pueda sonar la frase, no se refiere a un querer superficial, no es una intención a la ligera. Implícitamente nos da a entender que habrá que realizar un sacrificio, y este funcionará como colador para separar las verdaderas intenciones del resto de simples deseos. También implica que entrarán en juego otros ingredientes importantes, como lo son la perseverancia, la concentración y el esfuerzo para alcanzar nuestras metas. En el episodio, todo esto se ve reflejado en el deseo del rey Catuunco de ayudar al pueblo de Twi'lek, a pesar de que esto pueda ser considerado como una violación a la neutralidad de su planeta. Como vemos, él realmente quiere ayudar, y es ese impulso lo que le permite encontrar una forma de resolver el problema. Por otro lado, también lo podemos ver en la fuerza de decisión del maestro Dai, quien a pesar de todo hace lo imposible por salvar la vida de los civiles, y al final acaba muriendo con un nivel de convicción que realmente da escalofríos. Cuando The Clone Wars quiere, puede brindar un espectáculo bélico impresionante, y este episodio no es la excepción. Un niño robado es la esperanza perdida. En Esfera de Influencia se nos presenta esta frase que está muy ligada al episodio, ya que en este, las hijas del presidente Papanoida son secuestradas para extorsionarlo y forzarlo a unirse a la causa separatista. Aún así, siento que el episodio no explora en profundidad la esperanza que son los hijos y la importancia de transmitirles valores trascendentales que los ayuden a forjar el futuro. A lo sumo, podemos ver unas ligeras observaciones por parte del presidente a su hijo, e incluso podemos ver al pequeñín de Jabba, pero no mucho más. Por otra parte, lo que sí tenemos es una excelente muestra de la manipulación realizada por la Federación de Comercio en conjunto con los separatistas. ¡Oh! Y... ¿Qué? ¿Chip Caney? ¿De qué está hablando? Quiero llamar a mi abogado. También hay un tono western en Tatooine que le da el toque, y además volvemos a ver a un personaje que me parece que ha sido bastante desaprovechado y que personalmente disfruté mucho en este episodio. Estoy hablando de la senadora Ryo Chuchi, a quien me hubiera gustado ver más en la serie, ya que podemos apreciar una clara evolución en ella. Ahora nos encontramos con una persona más firme y audaz en contraste con su antigua personalidad. El reto de la esperanza es vencer la corrupción. Esta frase nos introduce a Corrupción, el quinto episodio de la temporada, en donde se explora cómo el cáncer de la corrupción se ha extendido hasta las raíces de Mandalore. La frase nos plantea que la esperanza derrotará la corrupción, pero vayamos por partes. La esperanza es la confianza en que se conseguirá algo deseado. Es un recurso al cual nos aferramos para mantenernos firmes ante las dificultades. Nos motiva y nos genera un estado de ánimo idóneo para seguir trabajando en lo que queremos lograr. Todo suena muy bonito, pero creo que los humanos a veces confundimos el significado de la esperanza. La esperanza nos motiva, pero no logra las cosas por nuestra cuenta. Es más, se la puede pensar como una perspectiva que tomamos para interpretar la realidad.
dándole un significado de esperanza a aspectos o situaciones que por sí solas no tienen por qué suponer algo positivo. Lo que hace es no dejarnos sucumbir ante la tristeza y la ansiedad que plaga el mundo, lo que nos lleva al siguiente punto. Debes tener esperanza, Satine. La esperanza no lo resuelve todo. La esperanza por sí sola no es suficiente para enfrentar el conflicto. No podemos verla como un desligamiento de los problemas, como intuye la duquesa Satine. Debe ser acompañada de esfuerzo y voluntad propia. Y ahora entra en juego la corrupción. Y aquí les voy a ser sincero. Esto da mucho para hablar y hay mucha información que se puede abordar, pero aún así quiero repasar algunos puntos. El problema de la corrupción es que cuando alcanza un político con poder, no solo lo envuelve a él, sino que también contamina al pueblo, ya que no solo pasa por emplear su poder y los recursos del pueblo para su propio interés, sino que también transmite la imagen de que la política en sí es corrupta, lo que hace que estos dos conceptos se empiecen a asociar fuertemente en la mente y en la cultura de la sociedad. Me alegra que esto ya terminó. No, me temo que no ha terminado. La corrupción que descubrimos es intolerable. Sobornos, una policía que no obedece, mi firma falsificada. ¿Cómo pasó esto? La corrupción se naturaliza y se termina aceptando, ya que parece un monstruo demasiado grande de vencer. Y creo que esto es a lo que se refiere la frase. A pesar de que la corrupción nos roba la confianza en el sistema, debemos tener esperanza y creer que realmente podremos cambiar algo para que esto encienda la chispa de la involucración ciudadana. De todas formas, es muy hipócrita de mi parte decir esto, porque yo, ignorantemente, creo que puedo aislarme de la política tomando una actitud desinteresada, lo que en cierta forma me hace también responsable de los males de la sociedad, porque los veo y no hago absolutamente nada para cambiarlo. Los que imponen la ley deben obedecer la ley. La Academia, el sexto episodio de la temporada, nos plantea esta frase que está muy ligada a la anterior. En ella se hace una referencia directa al doble estándar, esta situación en la que parece que una misma ley aplica para unos, pero no para otros, cuando debería alcanzar a todas las personas de la sociedad por igual. La verdad, este episodio refleja muy bien lo que habíamos hablado antes. Me refiero a la motivación de la involucración ciudadana y a la importancia de esta. En el episodio lo vemos cuando Ahsoka les plantea a los estudiantes de la academia cómo se debe combatir la corrupción, y cuando ellos siguen su ejemplo exponiendo la red del mercado negro. El deber de todo ciudadano es desafiar a sus líderes, mantenerlos honestos y hacerlos responsables si no lo son. ¿Eso cómo se hace? Se hace exponiendo a los oficiales corruptos por lo que son. El verdadero cambio solo puede venir desde adentro. El futuro tiene muchos caminos. Elige con sabiduría. Esta es la frase que nos adentra en Asesina, el séptimo episodio de la temporada. En el episodio, el propio maestro Yoda cita la frase: Pero recuerda, siempre en movimiento el futuro está, y muchos posibles futuros habrá. Lo que puedo interpretar de esto es que no debemos dejar que la ansiedad por el futuro nos nuble y nos condicione, llevándonos a obrar mal en el presente, como le ocurrió a Anakin en el episodio 3, por ejemplo. Y esto es justo lo que plantea el maestro Qui-Gon en el episodio 1. No te concentres en tu ansiedad, Obi-Wan. Que tu concentración esté aquí, como debe ser. Pero el maestro Yoda dice que debo ver hacia el futuro. Pero no a expensas del momento. No olvides la fuerza latente, joven Padawan. Sin embargo, creo que para los Jedi esto debe ser un desafío aún más difícil por lo realistas que se presentan sus premoniciones. Más allá de todo esto, me encanta cómo Padme conecta con Ahsoka, el apoyo que ésta le presta y... Además, disfruto tu compañía. No planear es el mejor plan para el fracaso. De esta manera nos introducimos en Planes Malignos, el octavo episodio de la temporada. De esta frase no hay mucho que extraer, yo por mi parte concuerdo.
Si bien la improvisación es una gran virtud, que por cierto no todos tenemos, considero que la planificación es un aspecto fundamental porque nos permite contemplar muchas cosas que quizás a simple vista no parecen tan importantes, cuando en realidad son determinantes para tener éxito. Por el lado del episodio nos encontramos con una trama bastante sosa, pero es completamente normal tener un poco de relleno en una temporada tan larga. Además, mal que mal, aporta un poco más de trasfondo a la liberación de Zero el Hutt, que vimos en la primera temporada. Oh, y además aparece Cad Bane, que es el puto amo. El amor viene en todas las formas y tamaños. A la casa de Zero, 9º episodio de la temporada, eligió abrir su telón con esta frase referente al amor, la cual nos dice que hay una enorme variedad de este, y da a entender que de todas esas posibilidades encontraremos alguna con la cual nos sentiremos más a gusto. En definitiva, nos transmite que el amor puede ser experimentado por todos, a través de diferentes formas de expresión y en sus diferentes categorías, por así decirlo, y con esto último me refiero al amor familiar, al amor de pareja, al amor en la amistad y a muchas otras formas de amor. Aunque podremos cuestionarnos si realmente existen tantas formas de amor, pero eso es harina de otro costal. Lo que sí queda claro es que la frase lo caracteriza como universal. En el episodio podríamos decir que esto se ve reflejado en la relación entre Zero y Sis Noodles, y por otro lado, entre Zero y su madre. Pero no sé hasta qué punto esto es así. Ahora bien, el episodio es brutal. Tenemos la actitud de Quinlan Vos, a quien habría sido interesante volver a ver en la serie, un tono bastante maduro y una dinámica en el duelo con Cad Bane que es espectacular. No sabes cuánto odio que me dejen colgado. El miedo es un gran motivador. En el 10º episodio, Héroes en ambos bandos, nos encontramos con una sentencia muy cierta. El miedo, de una u otra forma, nos desestabiliza y hace que perdamos la razón. Simplemente queremos regresar a un punto en el que nos sintamos seguros y estamos dispuestos a hacer prácticamente lo que sea por alcanzarlo. El miedo surge del hecho de no poder controlar y adecuar la realidad a nuestras demandas y necesidades. Esto nos frustra y de alguna manera nos sentimos amenazados. No poder controlar las situaciones nos provoca ansiedad. Esto evoca una emoción en forma de respuesta, la ira. Necesitamos reaccionar ante esta situación y liberar la ansiedad de alguna forma. Es interesante recordar, en estos momentos, una de las frases más populares del maestro Yoda. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, y el odio lleva al sufrimiento. Como podemos ver, en definitiva, el miedo es ese gran motivador que nos impulsa a reaccionar, primero con ira ante la situación, y si dejamos que se asiente lo suficiente, se convierte en odio. Odio que nos lleva a destruir al resto, a hacerlo sufrir e intentar controlarlo por los medios necesarios. Y cuando hayamos acabado y creamos que hemos saciado nuestra frustración, nos daremos cuenta de que hemos destruido a nuestros pares, a nuestras familias o amigos, y con ello vendrá el sufrimiento. Ahora bien, existe un inconveniente, y es que el miedo está mal visto por la sociedad. Es una señal de debilidad, lo que nos lleva a intentar reprimirlo aún más para evitar que lo vean. En el episodio podemos ver cómo algunos senadores infunden el miedo en el Senado, alegando que la amenaza separatista ha crecido demasiado, y cómo otros reaccionan automáticamente pidiendo más clones para seguir librando la guerra. No pueden permitir que se muestre una imagen de debilidad ante sus enemigos. ¡No debemos mostrar debilidad! Los que infunden el miedo se aprovechan de la desesperación para beneficio propio. El miedo es un arma muy efectiva para manipular. Tiene un efecto inmediato, es muy contagioso y hace que no se piense con claridad. Caballeros, el clan bancario y la Federación de Comercio generan negocios, no violencia. En este caso, nuestro negocio es la violencia. El episodio también hace otra observación muy interesante. Nos plantea que no se puede iniciar y sostener una guerra sin el apoyo popular.
Es necesario que la población tenga miedo y esté convencida de que es necesario combatir para preservar su integridad, ya que de esta manera las cosas fluyen. Imagínense lo difícil que sería librar una guerra al mismo tiempo que la población se levanta y le reclama activamente al gobierno. Se acaba de confirmar que la destrucción del generador fue un ataque separatista. Deben pagar por lo que hicieron. Y aquí entra en juego la figura del chivo expiatorio, alguien a quien echarle la culpa por los problemas propios, porque esto es más fácil. Se trata de la elección de un enemigo común al que temer y con el cual todos estemos de acuerdo en destruir. En el caso de la República, este enemigo son los separatistas, a quienes se deshumaniza y se tergiversa. ¡No se puede negociar con esos animales! ¡Que continúe la guerra! ¡Voten ahora! El episodio intenta mostrarnos que esto no es tan así, y usa como ejemplo a la senadora Mina Bonteri y su hijo Lox, quienes, al igual que muchos republicanos, buscan terminar con la guerra. Me gusta porque en este episodio se nos intenta alejar del maniqueísmo convencional de Star Wars, el cual nos presenta a la República como los buenos y a los separatistas como los malos malosos. A través de los ojos de Ahsoka nos invita a descubrir contra quiénes verdaderamente se está luchando y las similitudes que pueden existir entre un bando y otro. Pero me di cuenta de algo más. La política de esta guerra no es ni blanco ni negro como alguna vez pensé. La verdad puede acabar con el espectro del temor. Continuando con lo planteado en el episodio anterior, Perseguir la Paz, el 11º episodio de la temporada, continúa desarrollando otros puntos relacionados. Al inicio del episodio podemos ver el paralelismo con el bando separatista desde otra perspectiva, ya que Dooku ordena el asesinato de la senadora Mina Bonteri y lo hace pasar como si hubiera sido efectuado por la República. Esto para que los miembros de la Confederación refuercen su imagen negativa de la República, al igual que vimos en el episodio anterior con el ataque a Coruscant. El punto es que se infunde miedo en ambos bandos por igual, para forzarlos a creer que tienen que continuar con la guerra, debido a la inestabilidad y a la calamidad del enemigo. Es la manipulación en su máxima expresión. Pero cuando la manipulación no es suficiente, se recurre a otras herramientas del terror, como la coacción, y esto lo podemos ver cuando Dooku infringe miedo en los senadores, emitiendo amenazas directas para que desistan de votar contra la ley para detener la creación de clones. En medio de tanto caos, se presenta el punto más interesante, cuando Padme y Onaconda Farr están intentando convencer a más senadores para ganar votos, se plantea una situación, la gran distancia que existe entre los representados y los representantes. Las personas que me interesan son mis representados, las personas que me pusieron en el puesto. Y dígame, ¿cuándo fue la última vez que habló con su pueblo? Seguramente cuando usted lo hizo. O usted, senadora. Está haciendo una crítica a cómo los elegidos por los sistemas representativos terminan dejando las necesidades y los intereses de sus representados en segundo plano y priorizan los propios, o los de quienes financiaron sus campañas. Y no olvides que está en la política y no es de confiar. Ella no es como los demás, maestro. En mi opinión, los senadores solo complacen a los que financian sus campañas. Y en muchas ocasiones olvidan los principios de la democracia para obtener esos fondos. En definitiva, plantea que se está olvidando el motivo real por el que fueron puestos ahí: representar y servir al pueblo. Este concepto se hierve a fuego lento durante todo el episodio y hace ebullición en el discurso de Padme, en donde ella plantea que la guerra está arruinando la vida de las personas que viven bajo la organización de la República, cuando se suponía que la lucha era un medio para salvarlas del sufrimiento. Contradictoriamente, acabó empobreciendo y corrompiendo todos los rincones, y esto se traduce en el desvío de la financiación de recursos humanitarios hacia el pago de los altísimos intereses de la guerra, los cuales, más allá de lo financiero, simbólicamente representan el gran costo del conflicto. Sin duda, un discurso mamadísimo, hasta incluso sus oponentes le aplauden.
La venganza es el camino más seguro hacia la destrucción. Esta frase nos adentra en Hermanas de la Noche, episodio en el que el conde Dooku traiciona a Sash Ventress por petición de Palpatine. El punto del episodio es la venganza y cómo ésta va corrompiendo nuestro camino, alimentada por el dolor y el odio. En el episodio, esto se ve reflejado en la historia de Sash Ventress, quien de pequeña fue arrancada de los brazos de su madre para proteger al clan, lo que sin duda le causó dolor y la apartó de su origen. Fue entregada a un criminal con quien pasó los primeros años de su infancia, hasta que éste resultó muerto en un levantamiento de piratas en el planeta Ratatak. Allí conoció al caballero Jedi Ki Narek, que la tomó como su aprendiz. Luego de 10 años de entrenamiento y apoyo al planeta juntos, este fue asesinado por los piratas, lo que desató la ira de Ventress, llevándola a vengarlo. Luego de esto, reclamó el puesto de gobernante del planeta, y eventualmente conoció al conde Dooku, quien la tomó como aprendiz y la guió por los caminos del lado oscuro. Hasta que, claro, fue traicionada, como vemos en el episodio. Como podemos apreciar, Ventress ha tenido una vida llena de idas y venidas, en las que tuvo múltiples figuras paternas o mentoras, con las que nunca pudo terminar de afianzar un compromiso y una creencia estables. Desde pequeña fue expuesta a una gran variedad de planteamientos y estilos de vida que no pudieron desarrollarse por completo. Tanta desestabilidad le generó frustración, a la que hay que sumarle los respectivos duelos por la pérdida de cada uno de sus mentores. El dolor, en definitiva, fue el impulso que alimentó su odio y su ansia de venganza. Pero el punto es que ella no busca venganza contra la situación que la alejó de su madre, o contra los piratas por matar a su maestro, o contra Dooku por traicionarla, sino que en el fondo ella busca venganza contra la vida y las condiciones que le marcaron ese camino. Y aquí entra de nuevo en juego la frase: si permitimos que la venganza por todo lo que pasó en nuestro pasado domine nuestra mente en nuestro presente, nos impedirá aprovechar el tiempo y el futuro que nos queda por delante. Si cedemos ante ella, de alguna manera estaremos prolongando nuestro dolor. Con la maldad no se nace, la maldad se aprende. En Monstruo, el 13º episodio, la frase hace referencia a que Savage Opress no era malo, lo volvieron malo, muy malo. Se refiere a la inocencia con la que se nace, comparable a la de un niño. A medida que crecemos, vamos absorbiendo malas influencias del entorno. No proviene de nuestro interior, sino que hemos sido moldeados por las circunstancias. El sendero de la maldad puede traer mucho poder, pero no lealtad. En el 14º episodio, Brujas de la Bruma, se nos presenta esta frase que señala la frágil lealtad que existe entre los Sith, que si bien gracias al lado oscuro pueden desarrollar rápidamente un gran poder, no pueden consolidar un grupo estable y por ende no pueden colaborar juntos para alcanzar sus objetivos, como si es el caso de los Jedi. En el arco, esto lo vemos cuando Dooku traiciona a Sash, debido a que Sidious creía que Dooku quería traicionarlo, aunque a su vez Savage traiciona a Dooku y luego a Ventress, pero esta última traición de alguna forma es mutua. Como vemos en este trabalenguas, la traición es un común denominador en los Sith. Al final, todos acaban traicionándose entre todos. De hecho, en cierta forma, la esencia de la regla de 2 es la traición, la cual se adopta como método de preservación de la doctrina. En definitiva, esta inestabilidad es uno de los costos que deben pagar los Sith por haber escogido la senda del lado oscuro. Nunca se sabe. Yo soy muy popular con las chicas. Demasiado. ¡Ey! Sí, guacha, te estoy fichando a vos. El equilibrio está en aquel que acepta su culpa. Es la frase que nos adentra a Superiores, el 15º episodio de la temporada. En él se nos presentan una serie de puntos. Los protagonistas llegan a Mortis, un planeta que funciona como un conducto a través del cual la fuerza del universo fluye con intensidad, como una intersección. En él hay 3 seres portadores del poder: el Padre, el Hijo y la Hija, seres que van más allá de los Jedi y los Sith. Son un reflejo de la fuerza que los rodea y pueden manipularla de formas únicas, lo que los llevó
a retirarse del mundo temporal y retraerse en Mortis, el cual funciona como una prisión para ellos, evitando así que los hijos puedan destruir la esencia del universo, es decir, la vida. El planeta sigue un ciclo que en cierta forma refleja el ciclo de la fuerza en la galaxia: día y noche, vida y muerte, altruismo y egoísmo, creación y destrucción. Y ellos, literalmente, representan los polos de este ciclo. Somos los que protegemos el poder. Somos el centro, el comienzo y el fin. El único problema que tengo con esto es que el padre plantea que existe la luz y la oscuridad como extremos, y aclara específicamente que demasiada luz u oscuridad podrían acabar con la vida como la conocemos. Y veo claramente cómo el lado oscuro podría acabar con la vida, pero me cuesta entender cómo el lado luminoso podría acabar con ella. Sin embargo, también menciona que la destrucción es reemplazada por la creación. ¿Se está refiriendo al infinito bucle de conflicto en el que se encuentra la galaxia, o se refiere a que la luz representa la creación y la oscuridad la destrucción? Esto no queda muy claro, pero de todas formas no voy a entrar en qué es el equilibrio de la fuerza, porque eso es un tema muy extenso que puede ser abordado en otro video. Y además, me falta conocer mucha más información del universo expandido, así que queda en los pendientes. Lo importante aquí es la frase, la cual plantea que el equilibrio está en quien acepta su culpa. La culpa es como una carga, surge de haber omitido o realizado una acción que juzgamos como un error según una serie de normas que hemos ido formulando desde que nacimos. Las normas nos indican qué hacer, pero pueden frustrarnos si van en contra de nuestros verdaderos deseos. Son interpretadas subjetivamente. Nosotros y las condiciones de nuestro medio hacen que les demos más o menos importancia. Por haber cometido un error, nos castigamos, y allí es donde aparece el malestar de la culpa. Entonces, la culpa es una forma de autocastigo, para darnos cuenta que hemos cometido un error. Es una reacción, y esta puede ser desadaptativa o adaptativa, negativa o positiva. La culpa es positiva cuando la usamos como punto de cambio. Como queremos evitarla, aprendemos y evolucionamos, para no volver a cometer los mismos errores y no volverla a encontrar. Entonces nos liberamos y mantenemos la mente despejada, nos sentimos más tranquilos. La culpa es negativa si el hecho que la genera no es condenable. Este es el caso de Anakin. Siente culpa por algo que en realidad escapa a sus posibilidades. Es algo ficticio, pero que igualmente desencadena los síntomas de la culpa, como pensamientos negativos y la tristeza. Esto nos bloquea y nos vuelve improductivos, de modo que no podemos alcanzar nuestras metas. Esta culpa injustificable además está ligada al temor de volver a cometer el mismo error, porque nos genera dolor. Y esto lo vemos en su relación con Padme. Él teme perderla al igual que perdió a su madre. No puedes evitar que suceda, como no puedes evitar que los soles se pongan. El mensaje en concreto es: hazte responsable de lo que realmente has hecho mal y no dejes que los pensamientos negativos ocupen tu mente por algo que estaba fuera de tu alcance. El punto está en clasificar correctamente la culpa. No puedo sentirme culpable por todo, pero tampoco por nada. No puedo adjudicarles todos mis errores a las influencias externas, pero tampoco puedo pretender que todos los errores provienen de mí. Cuando lo hacemos de forma consciente, encontramos el equilibrio. No podemos llevar una vida atormentándonos a nosotros mismos. No debemos vivir atados a la culpa. En el episodio, la culpa se refleja en varios puntos. Cuando el hijo se presenta a Anakin en forma de su madre, literalmente representa la manera en la que el lado oscuro se acercó a él. Llegó tarde para cumplir la promesa de ir a buscar a su madre en Tatooine. Ahora, ella está muerta y se culpa por ello. El hijo empuja su impulso ya existente por volverse más poderoso. Le dice: el entrenamiento Jedi te ha hecho bien, pero eres más que un Jedi. No eres todopoderoso. Lo seré pronto. Seré todopoderoso. Pronto seré el Jedi más poderoso de la historia. El hijo le ofrece una salida a la culpa y a la tristeza. Le dice: dime dónde está tu dolor, así te lo puedo quitar. Que en definitiva es como el lado oscuro lo conquistó, aprovechándose del dolor por la muerte de su madre, de su frustración por no poder haberlo resuelto, y su temor
porque esto le ocurra a su amada Padme. Él responde al igual que ha ocurrido en la saga: llegué muy tarde para salvarte, fallé como Jedi y te fallé a ti. ¡Tú eras el elegido! ¡Debías destruir a los Sith, no unirte a su fuerza! ¡Ibas a darle equilibrio a la fuerza, no dejarla en la oscuridad! Dice: saboreé la venganza al masacrar a tantos para vengar tu muerte. Y aquí, el punto clave que nos da a entender que en realidad la visión es una representación del lado oscuro, es que el hijo le propone que no debe sentirse culpable por ello. Le está proponiendo aceptar la venganza como la liberación del odio y el remordimiento, siendo estos aspectos característicos del lado oscuro. Le dice: es tiempo de que te des cuenta de que tu culpa no te define, tú defines tu culpa. Como he dicho antes, esto es completamente cierto. Los criterios para interpretar qué tan grave ha sido la violación a nuestras normas establecidas son determinados por nosotros, los interpretamos nosotros. En definitiva, nosotros mismos determinamos qué tan culpables somos, dándole mayor o menor importancia a los criterios. Pero lo malo aquí es que le está proponiendo redefinir sus criterios para que no sienta culpa por haber cometido un hecho aberrante como lo es dejarse llevar por la impulsividad y aferrarse a la venganza y el odio, y reflejarlo en el asesinato desenfrenado, buscando llenar un vacío, cuando es exactamente por ello por lo que debe sentirse culpable. Es este punto el que debería servirle para reflexionar. Pero bueno, todos sabemos cómo acaba esto. ¿Qué eres? ¡Tu destino! En la conversación también se hace hincapié sobre cómo Anakin percibe y expresa el amor. Él aprisiona, es muy posesivo y se aferra. Su amor está ligado al miedo de perder el amor. Por otro lado, podemos ver la culpa en Obi-Wan cuando se le presenta a Qui-Gon Jinn. Vemos que él realmente siente el peso de llevar una responsabilidad tan grande. Dice que ha entrenado a Anakin lo mejor que ha podido, pero aún así, él sabe que no ha sido suficiente, y teme por ello. También vemos cómo a Ahsoka se le presenta una figura suya que se anuncia como su futuro y su potencial, pero por lo menos para mí, representa su conciencia y las normas de la Orden Jedi que ha adoptado. Busca hacerla sentir culpable por incumplir dichas reglas y por seguir a su maestro, un Jedi apasionado e impulsivo. Le plantea que no podrá alcanzar su potencial si no se aleja de él. Más adelante en el episodio, el padre le plantea a Anakin combatir la culpa para ver quién es en realidad. Es tiempo de enfrentar tu culpa y averiguar la verdad. Ahora debes soltar la culpa y liberarte eligiendo. ¡No! Luego de someter a los hijos, el padre lo reconoce como el elegido y le pide que se quede en Mortis para reemplazarlo y controlar a sus hijos, manteniendo el equilibrio. En este punto, Anakin se niega y el padre le advierte que si no se queda, su egoísmo lo perseguirá a él y a la galaxia. A medida que avancemos en el arco, nos daremos cuenta del gran peso que tienen estas palabras sobre Anakin. Aquel que pierde la esperanza, renuncia a la vida. En Altar de Mortis, el 16º episodio de la temporada, nos encontramos con esta frase que retoma el concepto de la esperanza, del cual ya he hablado antes. Yo interpreto que perder la esperanza es como dejar de emplear una visión positiva del mundo, es perder la confianza. Entonces, en cierta forma, es rendirnos ante los problemas y renunciar a la vida. En el episodio, la frase se refleja en algunos puntos, pero concretamente quiero destacar cuando Ahsoka se encuentra presionada por el hijo, y este se le aproxima en forma de criatura intentando llevarla al lado oscuro, poniendo en duda su confianza y su esperanza en que Anakin volverá para rescatarla. El que busca controlar el destino jamás encontrará la paz. En el 17º episodio, titulado Fantasmas de Mortis, se nos presenta la que creo es la mejor frase de la temporada. En pocas palabras, nos plantea lo que hemos venido hablando. Debemos aceptar las limitaciones y condiciones del mundo real. Por mucho que queramos, no podemos decidir exactamente cómo se van a dar las cosas. En el episodio, empezamos viendo que Anakin no puede simplemente irse de Mortis,
y a estas alturas puede ser agobiante volver a mencionarlo, pero es casi como si se sintiera culpable. Es como si realmente se estuviera dando cuenta de la responsabilidad que implica ser el elegido, concepto que desde luego he evitado a lo largo de todo el arco porque es un embrollo aparte, pero en definitiva vemos como Anakin no puede dejar las cosas como están, no puede tolerar su propia actitud de desinterés ante tanto desequilibrio. Anakin, si el padre no me dice que puedo irme, podría lamentarlo. Posteriormente, cuando el padre se lamenta con su hija, podemos ver una referencia hacia la frase. Perdóname, hija. Soy un viejo tonto que creyó que podía controlar el futuro. Ahora te has ido y todo está perdido. Sin embargo, la mayor conexión la vemos cuando el hijo le muestra a Anakin el oscuro futuro que le espera, a lo que Anakin termina cediendo, intentando evitar que eso suceda. Y aquí surge otro punto. ¿Existe una historia ya escrita que guía el destino de todas las personas? ¿O se puede cambiar el futuro? La respuesta, como diría el maestro Yoda, es que el futuro siempre se encuentra en movimiento. Por ende, no es fijo y podemos alterarlo, pero no completamente. Cuando nos damos cuenta de ello, nos frustramos y buscamos alternativas alejadas de lo convencional o prohibidas para intentar controlarlo, como cuando Anakin busca una forma de evadir la muerte y termina cayendo en el lado oscuro. Personalmente, creo que es un arco brutal del cual pueden salir debates muy interesantes, además de que se aleja bastante de lo convencional en The Clone Wars. Por esto te propongo dejar tu reflexión en los comentarios. La adaptación es la clave para la supervivencia. Fue la frase que nos adentró al 18º episodio de la temporada, titulado La Ciudadela. La frase es muy acertada. En el día a día tomamos una increíble cantidad de decisiones para adaptarnos a las distintas situaciones que se nos presentan, acompañando los cambios y por ende evolucionando. En el episodio vemos varias situaciones inesperadas o impredecibles, empezando con el hecho de que el grupo de rescate no posee registros actualizados de la temible prisión separatista conocida como la Ciudadela. Es por ello que de antemano se nos anticipa que a lo largo de todo el arco tendrán que valerse de la improvisación. Luego vemos que ellos planeaban usar ganchos de ascenso para trepar por la Ciudadela, pero se dan cuenta de que sus paredes están cubiertas por electrominas que lo impedirán, por lo que deben adaptarse y escalar sin equipo. Siguiendo con esta línea, vemos cómo a continuación le cierran la puerta que planeaban usar, pero en ese momento Ahsoka ve una alternativa y propone aprovecharla ingresando por un ducto de ventilación. Ahora bien, creo que más allá de estos pequeños ejemplos de adaptación que se ven a lo largo del episodio, existen otros dos mucho más importantes que se reflejan en dos personajes, Tarkin y Ahsoka. Los distintos aspectos de la relación entre Anakin y Ahsoka han ido evolucionando a lo largo de la serie, y cada vez se va intensificando más el conflicto. En la primera temporada vemos cómo Ahsoka está ansiosa por enfrentar nuevos desafíos y volverse más independiente. Su maestro la retiene porque es consciente de que aún no está lista. Al inicio de la segunda temporada se nos presenta una Ahsoka aún inmadura e impulsiva, pero a lo largo de la temporada se va desarrollando y aparece un nuevo factor en la relación maestro-aprendiz, la falta de confianza, que a su vez es el reflejo de los temores de Anakin, quien está sobreprotegiendo a su aprendiz por miedo a perderla. Y en la tercera temporada todo sube de nivel. Ahsoka descubre las premoniciones y aprende sobre ellas, toma una nueva perspectiva sobre la guerra, alejada de la dicotomía, y cada vez se encuentra más a la par de su maestro. Y es esto justamente lo que vemos en este episodio. Ella le pide nuevamente que le dé espacio para poder desarrollarse, que la guíe, pero que no la asfixie. Y de hecho, en el arco de Mortis, cuando Ahsoka es corrompida por el hijo, vemos cómo ella le reprocha a su maestro todo lo que ha ido guardando en su interior. Desde luego, es una versión intensificada por el lado oscuro, pero yo pienso que ella de alguna forma se está desahogando. Eso es lo que me gusta de Ahsoka. El personaje se va desarrollando durante toda la serie y realmente evoluciona. Volviendo al episodio, que me he ido nuevamente por las ramas, nos encontramos con otro punto ligado a la adaptación.
Estoy hablando de Tarkin, quien desde un inicio se muestra muy pesimista y a lo largo de todo el arco demuestra ser alguien rígido e inflexible que no está dispuesto a adaptarse a los planes que promueven los Jedi. Todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. En Contraataque, el 19º episodio de la temporada, se nos presenta esta frase, de la cual no hay mucho para agregar. No me dice nada. Nada, no dice nada. Esta canción no dice nada. Sin honor, la victoria es vacía. Esta frase nos introduce al rescate de la Ciudadela, el 20º episodio de la temporada. Antes que nada, debo destacar que se parece demasiado a una frase que ya hemos repasado. Me refiero a fracasa con honor en vez de triunfar con engaños, la cual tuvo su aparición en el 12º episodio de la primera temporada, el General Gungan. Ambas frases plantean en esencia lo mismo. Para realmente ganar, se debe derrotar al adversario con honor, porque solo así podremos estar orgullosos de haber triunfado ante el oponente. En el episodio, esto lo vemos cuando despiden al maestro Even Pill, quien murió con honor. Quiero aclarar que se profundiza más sobre el tema del honor, pero de nuevo, prefiero dejar esto para un análisis más completo. Si no hacemos lo necesario para ganar, podríamos perder todo lo que queremos proteger. Por desgracia, la guerra tiende a distorsionar nuestro punto de vista. Si sacrificamos nuestro código, incluso por la victoria, podríamos perder lo que más importa: nuestro honor. Sin humildad, el valor es un juego peligroso. La Padawan perdida, el 21º episodio de la temporada, abre su telón con una frase que remarca la importancia de la humildad. En el episodio se nos plantean dos perspectivas respecto a ella. Por un lado, tenemos la de Ahsoka, que si bien se muestra muy segura de sus habilidades y denota una actitud ligeramente presuntuosa, continúa reconociendo la necesidad de mantener una posición cautelosa que permita hacer un análisis moderadamente racional de la situación. Escalar ese muro será más difícil. Me enseñaste bien. Puedo hacer lo que sea. No te confíes tanto. No puedo hacer eso. Mi maestro jamás me perdonaría por correr y ocultarme en una situación así. No debes sobreestimar tus habilidades. No lo hago. Desde luego, sigue siendo impulsiva debido a las cuestionables enseñanzas de Anakin, pero aún así no pierde completamente el foco, como si es el caso de Dar, hijo del líder de un gremio de caza trandoshano, quien, a lo largo de todo el episodio, muestra su ambición por el reconocimiento, misma ambición que es alimentada por el peso del grupo y por la necesidad de probar su valor, lo que finalmente le lleva a subestimar a sus enemigos y morir. Por último, nos encontramos con la preocupación de Anakin, quien se ve forzado a aceptar que desde su posición no puede hacer nada para ayudar a su aprendiz. Solo puede esperar a que el entrenamiento de Ahsoka le sirva para afrontar los desafíos por sí sola. Y vemos cómo esto le pesa, porque se da cuenta de que no puede protegerla por siempre. Debe aprender a soltarla para que pueda crecer. Un gran estudiante es lo que el maestro aspira a ser. Y llegamos al último episodio de la temporada, titulado La Casa del Wookiee, donde el mismísimo Chewbacca aparece para darnos la despedida. Lo que nos plantea la frase es que un maestro nunca deja de aprender. Es más, enseñar refuerza sus conocimientos, le permite replantearse sus errores y al mismo tiempo puede aprender mucho de su aprendiz. Esto lo vemos reflejado en la culminación del conflicto entre Anakin y Ahsoka. Él sigue cegado, creyendo que debería haberla protegido mejor, que es su culpa que se la llevaran. Pero ella le remarca que lo importante son las enseñanzas que él le había transmitido, cerrando así una etapa en la relación, que por cierto veremos cómo evoluciona en la próxima temporada. Y hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado y que no se les haya hecho demasiado largo. Realmente no sé por qué no hago más seguido estos análisis cuando disfruto tanto de hacerlos. En fin, si quieres ver más contenido sobre el universo de Star Wars, no dudes en suscribirte y activar el botón de la campanita para no perderte de nada.
Además, puedes apoyarme dejándome un like y no se te olvide dejar tu reflexión en los comentarios. Sin más que decir, un enorme saludo y que la fuerza esté siempre de su lado. Nos vemos en la próxima.